buenas, bienvenidos a una nueva entrega de La Costa Flamenca. Hoy contamos con uno de los grandes guitarristas malagueños que pasea el nombre de Málaga por el mundo, acompañando a destacados bailadores como Manuel Liñán, Rocío Molina, Guadalupe Torres, Alfonso Losa o La Piñona, entre otros. Francisco Vinuesa recibió el pasado año, logró el premio Mejor Composición Musical Original de 28º Festival de Jerez, como autor de la banda sonora del espectáculo Alter Ego de Alfonso Losa y Patricia Guerrero. Y hoy vamos a charlar con él largo y tendido sobre su trayectoria, sobre su disco de debut, Susurro de lo Invisible, que por cierto presentará en la inminente próxima edición de la Bienal de Málaga. Será el 18 de julio en el auditorio Príncipe Felipe de Estepona. Y sobre esto y sobre otros muchos temas vamos a hablar con él. Acabamos de verlo tocando un zapateado, muy bien acompañado por Quique Terrón a la percusión. Y bueno, muchas gracias, Francisco Vinuesa, por estar con nosotros. Bienvenido. Para mí es un honor y un placer tenerte aquí con nosotros. El placer es mío, Francisco. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, pues mira, si te parece vamos a ir, desde tu inicio, ¿de dónde te viene a ti la afición al flamenco? Porque tengo entendido que en tu familia no había, digamos, ningún aficionado que cantara o que tocara. Sí afición al tema rociero, ¿no? Eso sí. Sí, en mi familia no ha habido nadie que se dedicase al flamenco, ni siquiera yo creo que afición, ¿no? Por parte de mi padre, pues muy rociero, eso sí, de ir a la romería del Rocío, de ir al Rocío en casa y incluso en camping, que íbamos cuando yo era pequeño. Entonces el tema de la romería del Rocío sí ha estado en mi vida, la verdad. Y en el Rocío, aparte de la fe hacia lo que es la romería del Rocío y hacia la Virgen, allí muchísima fiesta también, mucha guitarra, mucho cante. No sé, quizás aquello fue... Ahí te empapaste un poco también, ¿no? Sí, quizás aquello fue el inicio por lo menos la puerta, ¿no?, hacia el instrumento de la guitarra, porque eso sí estuvo en mi vida, desde que tengo uso de razón. Y luego, Francisco, te he leído que ya desde pequeño apuntabas maneras, ¿no? O sea, que tenía un sentido del ritmo, y si tenía algún instrumento musical instrumento me refiero de estos de juguete, con lo que hemos jugado todos los niños, tú le sacabas música sin saber muy bien cómo, ¿no? O sea... Sí, la realidad es que fue así, de pequeño la música siempre me llamó mucho la atención, la realidad. Cualquier instrumento que hubiese en casa de alguien que yo llegase, siempre como que lo cogía y empezaba a jugar con él. Y no sé, tenía esa facilidad para poder encadenar 4 notas seguidas y entender de que si tocaba una, no era, y te buscaba la otra. Entonces como que me pasaba el tiempo así. Y sí sacaba las melodías de muy pequeño. Qué bueno. Y claro, en casa de gente, en mi familia, que ninguno tenía ninguna noción de la música, claro que encadenase 4 notas era ya... aquí está Beethoven ya. Entonces, hay que ver el niño, pero de una manera de juego, sobre todo de juego, ¿no? Claro. Y sí tuve esa facilidad para el instrumento, la verdad. Y con 8 o 9 años tengo entendido que le pides una guitarra a tus padres. ¿Eso cómo surge eso? Sí, ya te digo, como yo siempre en el mes de mayo siempre íbamos al Rocío y tal, la guitarra era un instrumento que a mí me llamaba muchísimo la atención y me supongo que le pediría una guitarra a mi padre, y recuerdo que me dijo, si sacas buenas notas te regalo una guitarra. Y me regaló el hombre una guitarra y empecé a porrearla, porque noción de nada. Claro. Ni siquiera de flamenco, ¿eh? Claro. Más de folclore, por el tema de la sevillana, los fandangos, esto. Y y ahí empecé. Me acuerdo que mi madre me apuntó a unas clases en el cole, con una profesora que la criatura enseñaba a través de un libro. Y a los 2 o 3 meses también habló con mi madre, le dijo, ya al niño se le daba bastante bien y tal, pero aquí lo que ponemos son cancioncitas, historias de esas. Yo creo que igual el conservatorio y tal.
Y bueno, así ya fue todo rodado. Ya conocimos también a otro profesor aficionado que estuve un par de años con él y el hombre pues me enseñó lo que supo, sevillanas, tal. Yo ya sabía que a mí me gustaba la guitarra y me gustaba el... Todavía no había descubierto el flamenco, ¿no? Pero podríamos decir... ya con Pedro Blanco, ¿no? Que fue considerado tu maestro, ¿no? Háblanos un poco de él y de tu relación con él. Eso fue ya con 13 añitos, 14 añitos, que ya nos hablaron de Pedro Blanco y mi padre me llevó y bueno, ya empecé con él. Pedro Blanco, perdona, que hay que decir a los aficionados que ha sido maestro de infinidad de guitarristas malagueños. Sí, bueno, de Málaga ha habido muchísimos guitarristas que se han formado con él, muchísimos. Y nada, y bueno, y empecé con 14 años, más o menos 13 o 14 años tenía, y bueno, fue una época muy bonita de mi vida, la verdad. Porque yo siempre digo lo mismo, esa época es cuando alguien me viene y me dice, estoy empezando a tocar y tal, y digo, pues disfruta esta época porque es súper bonita, porque esa es la época de aprender cosas y estudiar una semana entera lo que estás aprendiendo, joder, con toda la ilusión del mundo, para el martes siguiente llevársela a tu maestro para tocársela, ¿no? O sea, qué bueno. Era increíble esa época. Y con Pedro, pues muy bien, un hombre serio, recto, al principio. Yo me pegué unos 6 años con él, 6 o 7 años que estuve yendo. Eso era todos los martes, íbamos todos los martes y quedábamos las clases en unas bodegas Cañete, se llamaba, que estaba en Dos Hermanas. Y aquello era como la carnicería. Llegabas, empezaba a las 4 o 4 y media las clases, llegabas y pedías la vez. ¿Quién es el último? Qué bueno. Al que le iba tocando subía unas escaleritas para arriba, se pegaba pues como la antigua enseñanza, igual 20 minutos, igual media hora, igual 1 hora y media. Madre mía. Y después entraba el otro. Entonces era bueno estar pronto. Para coger la B. Para coger la B. Qué arte. Y nada, fue una época espectacular. Yo es un hombre que le tengo... Siempre lo llevo conmigo, la verdad. Siempre lo llevo en mi corazón y siempre me acuerdo mucho de él. Por su rectitud y con pocas palabras... Decía mucho. Sí, bastante. Qué bueno. Siempre me acuerdo de él. ¿Y recuerdas, porque en esa trayectoria, o sea, yo no lo digo en primera persona, yo estuve apuntado algún tiempo a guitarra, pero bueno, la dejé, creo que te lo comenté en una ocasión, porque no me daba la vida, ¿no? Porque es un instrumento que requiere dedicarle mucho tiempo, ¿no? Mucha dedicación. Pero me di cuenta que bueno, que hay una evolución en los guitarristas flamencos, que bueno, primero vas aprendiendo las técnicas del instrumento y demás, pero claro, luego llega el acompañamiento al cante. ¿Tú recuerdas la primera vez que acompañaste a un cantador? Pues mira, no te puedo decir la primera vez cuando fue. En el Rocío eso era habitual. Es cierto que acompañabas una sevillana o acompañabas un fandango. O te llegaba alguno y te decía, tócame un poquito por seguirilla. Tú ya ibas teniendo un poquito de noción. Y bueno, y ahí te ibas curtiendo. Después llegaron las peñas. Yo me iba informando de quién cantaba a lo mejor el fin de semana en la peña, yo qué sé, en la que fuese de Málaga, ¿no? Y yo me preocupaba por ir a esa peña, pequeño, ¿eh? Qué bueno. Me cogía mi autobús, yo vivía allá en Alaurín de la Torre. Mis padres se fueron a Alaurín de la Torre y allí llegué con unos 13 o 14 años. Y yo me cogía mi autobús y me iba a la peña Nueva Málaga, o a la peña Juan Breva, y me ponía detrás. Yo no conocía a nadie. Pero allí ya empezaba a ver a todos los cantadores locales y a todos los cantadores locales y a todos los, pues a los... Virginia Game, Andrés Cansino, Curro de María, Andrés Lozano, Bonela, todos esos, yo estaba ahí detrás viéndolos. Qué y bueno. Ahí me iba empapando un poquito y iba... Me recuerda mucho eso que me estás contando a un guitarrista que probablemente hayas oído de él, que es un chaval que viene pisando fuerte, ¿no? Viene con mucha afición, Javier de Ana María, un chaval de ahí creo que es de San Pedro, y lo veo en todas las... cada vez que voy a una peña está él con los padres, es muy jovencito, tendrá pues, unos 12 años. Él es de Estepona. Él es, sí, no sé si San Pedro o Estepona, y viene, o sea, él va y ya va acompañando a algunos cantadores,
se va fogueando en distintas peñas. Claro, y porque claro, que es la única forma de aprender, ¿no? Claro, también es una formación también muy directa, ¿no? Porque ahí estás viendo lo que está pasando, ¿no? Y claro, yo ya también era alumno de Pedro Blanco, algún aficionado de la peña que se pasaba, que estuviese en ese momento allí, que sabía de que Pedro Blanco tenía Málaga Musical, la tienda de Málaga Musical, que se pasaba por allí a saludarlo, ya sabía que yo era alumno. Entonces en aquel momento pues a lo mejor decía, después de que terminaba la actuación, oye, este niño que es alumno de Pedro Blanco, acompáñame un poquito por malagueña. Ole. Y tú ya ibas poniendo las falsetas y el material en práctica. Totalmente. Y ahí te ibas y no te podías tampoco extender mucho, porque tenías que coger el autobús, claro, y te tenías que volver, o me recogía mi padre, y así fue el principio, claro. Qué bueno. Con mucha... Bueno, y recuerda, igual que el acompañamiento al cante, ¿recuerda la primera vez que acompañaste a un bailador? Hombre, eso no se me puede olvidar en la vida. Claro, eso fue en el tablado de los Tarantos, en Torremolinos. Ajá. Y nada, eso fue súper curioso, la verdad, porque siempre lo cuento. Yo ya en esa época pues tocaba tenía mi grupo formado con colegas y a lo mejor acompañaba a algún cantador o iba acompañando a algún cantador a los concursos, y tú ya sabes, los concursos a lo mejor se presentaba a cantar algún cantador que no llevaba guitarrista, y si yo había salido antes y medianamente le había podido gustar un poquito, pues niño, acompáñame tú. Y ahí es donde yo me movía. Y recibí una llamada de Antonio Requena, que yo ya lo conocía y tal. Oye, Fran, ¿a ti te gustaría entrar en el tablado de los Tarantos para tocar, para bailar? Yo no sabía ni que se tocaba para bailar, la realidad. Y nada, y ahí empecé, ¿no? Y claro, la primera vez no me llevé ni la guitarra. Madre mía. Me dijo, vente el jueves, tal y cual. Yo no me llevé ni la guitarra. Creo que me la llevé y la dejé en el coche. Y le dije, no, yo he venido a ver. Pues yo tenía que ver, digo, claro, esto qué es lo que es, ¿no? Claro. Y bueno, una locura, ¿no? Una explosión para el cerebro, para mí, porque claro, yo rítmicamente no... Ni el código del baile, ni nada, ¿no? Claro. Y claro, y ahí empecé a trabajar, y yo siempre digo lo mismo, digo muy malamente, pero la verdad que la primera vez que toqué para bailar le toqué a Carrete. Bueno. Le toqué a la Trini de Málaga, Trinidad Santiago, que de aquí le mando un besazo increíble y muy grande. Y le toqué a mi compadre Cristóbal García y a mi amiga Meli. Qué bueno. Sí, y ahí empecé a curtirme y unas perreras que cogía y lloraba cada vez que me bajaba del escenario, porque yo intuía que eso no iba bien, pero claro, es que no sabía. Pero no claro, sabía. Es que además... yo con Antonio Requena, ¿eh? Antonio Requena estuvo una semana y se fue, y me quedé yo allí solo frente al campo de batalla. Claro, es que yo que he asistido como oyente, ¿no? Durante un año a las clases de la Escuela de Flamenco Antonio de Canilla de la Federación Provincial de Peñafranca de Málaga, con la Lupi, Curro de María, Virginia Gámez, claro, yo veía cómo el aprendizaje allí era en común. Estaban los bailadores, estaban los guitarristas, los cantadores, y todos aprendían unos de otros. Entonces te digo esto porque no es, o sea, el aprendizaje del flamenco no está, digamos, de alguna manera, bueno, cada vez un poquito más, ¿no? Pero yo creo que en esos inicios todavía no estaba muy estandarizado, claro. O sea, se aprendía. Yo he visto amigos guitarristas que han aprendido a acompañar acompañando en la peña, echando horas allí de acompañamiento, acompañando a todo el mundo, porque tú sabes que hay aficionados que muy bien, pero hay otros que, oye, que le ponen voluntad pero no llegan. Sí, pero esos también son súper importantes. A unos y a otros, a todos, ¿no? Esos son súper importantes, claro. Los que tienen más noción y los que tienen menos, todo es importante. Claro, pero me refiero que esto es prueba y error, o sea, que no hay otra. Los bailadores se subían y la Lupi, recuerdo que es tremenda, o sea, ella decía... Bueno, hoy no voy a subirme al escenario, ¿eh? Hoy vais a bailar vosotros, yo os corregiré un poquito, pero yo no voy a subir. No, al final ella no podía, ella se subía y claro. se pasaba las 2 horas de clase bailando. Pero claro, entonces claro, ellos bailaban delante de ella y tal, no, pues mira, esto no, lo otro no sé cuánto. Y entiendo que los guitarristas igual, claro, los guitarristas, porque como tú bien has dicho, ahí hay unos códigos y cuando tú tocas para el baile te tienes que atener a esos códigos, es que así, ahí manda el baile. Claro.
Totalmente, son códigos. Son códigos. Bueno, es que al final yo siempre pongo el mismo ejemplo, creo que en alguna ocasión la hemos hablado. Yo, por lo menos en mi cabeza, lo tengo estructurado de esa forma, ¿no? A lo que viene siendo la guitarra flamenca, ¿no? Yo creo que hay 3 planetas que no tienen que ver, que están interconectados los 3 planetas, pero muy separados a la vez, ¿no? Que es el planeta de tocar para cantar, el planeta de tocar para bailar y el de tocar solo. Eso te quería preguntar, aunque sea una pregunta tópica, ¿en qué faceta te sientes más a gusto? Porque el acompañamiento al cante y al baile, al fin y al cabo eres subalterno, entre comillas, es decir, está subordinado al cante o al baile, pero la faceta solista mandas tú. Se pasará más fatiga, me imagino, pero mandas tú. Bueno, yo no puedo hablar de la faceta solista porque, en cierto modo, no puedo hablar porque no he... como se suele decir, no he dirigido el barco tocando solo, ¿no? Ni yo me he preparado para eso. Es muy escueto las veces que he tocado solo, se pasan muchos nervios. Bueno, claro. Es horroroso, porque ahí estás tú con el instrumento, y si bien, y si mal, eso sí. No hay trampa ni cartón. Ahí no hay trampa ni cartón, ¿no? Yo te puedo hablar de lo que me enamoré. Y yo con 18 años que empecé a tocar para bailar, yo me enamoré del baile y sigo enamorado del baile a día de hoy. No sé cómo a lo mejor la gente puede entender esto, pero incluso más enamorado del baile que incluso hasta de la guitarra. Qué bueno. La verdad. No me veo bailando, ni me he visto nunca yo bailando, ni nada de eso, porque yo bailando tiene que ser un espectáculo, la verdad. De mal, quiero decir. Pero sí, estoy enamorado de ese código del baile, ¿no? Sobre todo el compartir. Ahora, después de tanto tiempo, es como que, ¿sabes? Te haces como la pregunta, así un poco en introspección hacia adentro, y tú dices, es que a mí me gusta compartir. O sea, me gusta tener al lado, compartirlo con los compañeros, crear desde ese conjunto, y no lo sé, quizás Dios me ha dado... no me ha dado para poder hacerlo para tocar solo, porque entiendo que cada vez entiendo menos lo del tema de lo de la técnica. Yo entiendo más de sentir. A mí me da igual tener enfrente sentarme a ver un guitarrista o un músico de una técnica espectacular, porque a veces he flipado y me he quedado enamorado de la técnica, pero no a lo mejor... No te ha llegado tanto. No me ha llegado a contar a lo mejor algo, ¿no? Y sin embargo, son más los casos de guitarristas, en este caso hablando de la guitarra flamenca, más cortitos, como se suele decir, pero me han pegado aquí en la costilla 2 notas y me han partido la costilla. Entonces, me refería a lo que Dios no me ha dado... porque eso te lo da, ¿no? Yo creo que eso viene en la anatomía de tu cuerpo, sí, ¿no? Un don, ¿no? Unas cualidades para, pues para las diferentes técnicas que hay en la guitarra, eso sale natural, ¿no? Tú ves niños que están empezando y llevan 2 meses y tú ya los ves y tú dices, lo tiene. Qué este bueno. Con 10 años es un dragón. Qué bueno. Y otros pues que tú dices, pues este le toca de tirar más de aquí, porque de aquí... Como decía Paco, ¿no? En una entrevista, ¿no? Yo cuando veo a la gente un poquito más fría en el público, le hago un picado y los caliento, ¿no? Claro, tiene ese arma. Bueno, pero Paco es Paco, y ya después... Eso era el dios de la guitarra. Claro, el dios de la guitarra, nuestro dios, ¿no? Entonces, bueno, yo donde me siento acompañando al cante me siento increíble, me encanta, pero yo estoy enamorado del baile, ¿no? Qué bueno. Y tocar para bailar, para mí me enamoré de ese código y... Pues bueno, y ahí estamos siguiendo aprendiendo. Más adelante en la entrevista hablaremos en relación con eso que me comenta, pero quiero, siguiendo un poco la línea que llevamos, me gustaría, de tus inicios, en tus inicios ganas concursos como el concurso de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Málaga, el concurso Málaga Crea que organiza la Concejalía de Cultura de Málaga. ¿Cómo vivías tú aquellos momentos? Me imagino que mucha ilusión, ¿no?, de ganar un concurso de guitarra. Pues fíjate, tío, que esa sensación que tenía en aquellos años es la que sigo teniendo ahora. Muchas veces lo hablo con los compañeros y digo, parecemos futbolistas. Ganamos una copa o ganamos un título y ya estamos pensando en el siguiente y no disfrutamos ni eso. Claro. Supongo que lo viviría con mucha alegría, ¿no? Pero no te creas tú que yo... Me pasaba y me pasa. No me quedo muy estancado en
Sí, que ya estás pensando en lo próximo. Sí, quizás ahora hacer. como que me obligo un poco más y trabajo un poco más en el momento. Ha tocado esto, o has tocado en donde sea, o te has llevado un reconocimiento, o tal, disfrútalo. No te quedes aquí estancado, lógicamente, en el pensamiento, porque esto ya ha pasado y tal, disfrútalo, pero por lo menos al menos disfrútalo. Claro. ¿En qué momento, Francisco, das el salto a Madrid y empiezas a acompañar ya a bailadores de la talla de los que he citado en la presentación? Bueno, eso fueron los tablaos. Yo empecé a subir a Madrid muy joven, porque empecé a subir por ejemplo, a tablaos como Casa Pata, con la familia Repumpa. Ah, qué bueno. Con Rafaela, con sus hijas, Amparo y Raquel, y con Luis, su marido, que es una familia a la cual yo amo muchísimo porque aprendí muchísimo con ellos. Estuve como 3 o 4 años trabajando con la familia Repompa y ahí fue cuando empezamos a subir al tablao de Casa Patas. Y subíamos una vez o 2 veces al año. Después a los años empecé a trabajar, por ejemplo, en Villarrosa, tablao Villarrosa, y tablao Carboneras, las Carboneras. Y claro, en ese tablao pues empecé a coincidir con un montón de compañeros y bailadores, bailadoras, cantadores, guitarristas. Y ahí fueron unos años, la gente se pensaba que yo vivía en Madrid, pero yo nunca viví en Madrid, yo siempre estaba... ¿Ibas y venías? Sí, yo en aquella época vivía en Sevilla. Tenía mi pisito por allí alquilado, pero sí que es verdad que subía mucho a Madrid. Hacía a lo mejor una quincena en un tablao y antes de bajarme tenía que tener preparado otra quincena por ahí para volver a subir, porque claro, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, no me acuerdo con quién hablaba, que yo decía, aquellos años fueron duros para mi generación en Málaga. Cuando se cerró el tablao de los Tarantos, más nunca hubo tablaos en Málaga. Hasta ahora, hasta hace unos 5 o 6 años que... Teníais que buscaros la vida afuera, bueno, tanto, por ejemplo, se me viene a la cabeza Sergio Aranda, pues estuvo en Barcelona. Esa generación de Sergio Aranda, Moisés Navarro, sí. Bueno, no me quiero olvidar de muchos, pero bueno, mi generación, sí, Carmen González y muchos más compañeros que hay por ahí, nos teníamos fuera. Sí, sí. Claro, afortunadamente ahora, como bien dice, hay bastantes tablaos. Claro, lo hablaba porque la generación de ahora, de los niños que vienen ahora, cuando yo hablo con ellos, les digo, aprovechad este momento que es genial, económicamente, pero sobre todo de aprendizaje, más de aprendizaje que económicamente. Totalmente. Porque esa ansia de tocar, de bailar, ahora la podéis trabajar. O sea, eso lo se puede hacer porque hay 4 o 5 tabladitos en Málaga donde si no, una semana la haces aquí, la siguiente la haces ahí, claro, la otra la haces ahí y estás en activo. Y la que no haces, estás en casa. Y lo que se aprende, como diría Carmen Linares. Carmen Linares empezó en los tablaos de Madrid y dice, contaba ella en una entrevista que me decía, dice, es que claro, eso es algo que vas aprendiendo de forma natural. Tú no te das cuenta, pero tú estás viendo cómo canta el otro, cómo toca, cómo baila, y eso se te va incrustando en tu interior de alguna forma y ya te sale de forma natural. El tablao es la universidad y es el cole de nosotros. Al principio y ahora mismo. O sea, yo necesito de hacer tablao. Yo necesito de hacer tablao y necesito de estar en contacto directo con el tablao. Porque ahí es donde... Ahí no hay trampa ni cartón. Ahí está todo vivo en el momento. Ahí tú no sabes, ahí llegas y... Hola, ¿qué tal? ¿Dónde te pongo la cejilla? ¿Qué vas a bailar? Y vámonos para adelante. O sea, ahí no hay nada. Entonces eso lo que te hace es estar continuamente con los 360 grados activados del radar y ahí estás coincidiendo constantemente con cantadores, con bailadores, que cada uno tiene su manera de entender el ritmo, de entender el baile, de entender el cante. Y claro, la guitarra es el receptor de todo eso. Entonces, claro, te estás todo el rato llenando de esas cosas. Entonces, para mí es primordial el tablao. Entre los bailadores a los que has acompañado y acompañas desde hace varios años, hay uno muy significativo que es Manuel Liñán. ¿Qué ha significado él para ti? En cada época de la vida creo que aparecen personas muy importantes y algunas se quedan, otras se quedan en el recuerdo y yo creo que cada época aparece una persona que es importante en tu carrera. En este caso, Manuel, en esa época que apareció, ¿no?, que fue allá por 2013,
Podría decir que, hombre, de todas las personas importantes que han estado en mi carrera, Manuel Liñán tiene un lugar muy significativo, la verdad. Aparte de hoy día ser mi amigo, ¿no? Y ser esa persona que yo llamo para contarle igual mis problemas, en mi carrera ha significado muchísimo, muchísimo. Fíjate, lo entrevisté recientemente y me dijo de ti que eras como su pie izquierdo o su pie derecho, es decir, que formas parte de su cuerpo, que eres, bueno, un gran músico, un ser muy querido, y que además sabes por dónde él respira y le pones música. Qué bonito, ¿no? Voy a ver que venga de él. Hombre, lo recibo más como amigo, ¿no? Como compañero, y como tener el placer de poder tocarle lo recibo, imagínate, ¿no? Pero como amigo me emociona, ¿no? Sí, también es que es mucho tiempo. Llevamos desde el 2013. He tenido la bendición y la suerte de que haya podido contar conmigo para varios espectáculos, y nuestra amistad y nuestro trabajo ha sido muy progresivo, muy poco a poco, ¿no? Y claro, son 1000 batallas. Podría estar aquí muchísimo tiempo hablando de él. Para mí, Manuel es una persona muy importante en mi vida, personal y sobre todo artística, y sobre todo personal, no sé en dónde encuadrarlo. Las dos son la misma, creo yo, ¿no? Qué bueno. Lo vamos a dejar aquí, si te parece, un momentito, porque tenemos que irnos a publicidad y volvemos enseguida. Y de
pues seguimos aquí, acaban de ver a nuestro invitado de hoy, Francisco Vinuesa, acompañando a esa gran cantadora trianera que es Esperanza Fernández. Francisco, dejábamos la conversación hablando sobre alguien muy significativo para ti, como es Manuel Liñán, y me gustaría que me comentaras, porque tengo entendido que la música de su anterior espectáculo, Viva, que bueno, fue aclamado por la crítica y por el público, la compusiste durante el embarazo de tu mujer. Cuéntanos, tuvo que ser algo muy especial para ti, ¿no? Sí, muy bonito, súper especial, la verdad. Bueno, fue un trabajo pues casi de eso, de la gestación de un bebé, ¿no? Estuvimos como 10 meses, 11 meses trabajando, desde el momento que él habla conmigo para empezar a trabajar sobre lo que ha sido Viva. Y nada, pues con muchísima ilusión, uno de los proyectos con más ilusión que yo cogía y empezaba a trabajar, porque era la primera vez que yo, como quien dice, me daban la batuta de poder... De ser director musical, sí, ¿no? Claro, de aportar sobre todo la idea primaria de la música, ¿no? Y hasta tal punto que creo que bromeabas con Manuel, ¿no? De que igual no se debería titular Viva, sino Soleá, ¿no? Sí, yo se lo decía, digo, esto no se puede llamar Viva, esto se tiene que llamar como se llama mi hija, Soleá. Pues yo a lo mejor bajaba del cuarto de haber sacado alguna idea, alguna cosita y tal, y a lo mejor estaba mi compañera, estaba en el sofá echada y tal, y yo me ponía a tocarle a la barriga, y bueno, fue un proceso de creación espectacular, no solamente a nivel de yo en mi casa componiendo, sino también cuando no, pues lógicamente los procesos de ensayo, ¿no? Y de creación, ¿no? Fue muy bonito, porque en Viva, imagínate la de artistas que van, fenómenos todos. Es una maravilla. Y fue un proceso creativo súper, súper bonito, muy bonito. Uno de los espectáculos al cual le guardo, y creo que le guardaremos todos, un recuerdo increíble. Qué bueno. Y luego, bueno, con el tiempo llega tu disco de debut, que hemos hablado aquí, Susurro de lo Invisible. Este disco, tengo entendido, bueno, me comentas en el libreto que es Víctor Guadiana y Quique Terrón los que te dan, digamos, el último empujón, ¿no? Para que te decidas a grabarlo. ¿Cómo fue aquello? Sí, así fue. También muchísima gente, ¿eh? Ya llevaba años diciéndome que, bueno, que como que lo estaba dejando todo en los espectáculos de baile y que me animase a grabar y tal. Ellos fueron los que me dieron el empujón y los que me ayudaron a, como yo siempre digo, comenzaron a ayudarme a quitar un poco de telaraña de la cabeza, ¿no? La pandemia fue también algo importante para decidirme. Siempre tuve el respeto mal enfocado de que cómo iba a grabar, ¿no? Después de los grandes maestros que habían grabado, un poco de la mochila que llevamos también mi generación, porque no vea lo que hay detrás, las guitarras martillo esa, que es que tocaban todos espectacularmente, y tú decías, pero bueno, voy a poner yo a grabar ahora un disco, ¿dónde voy yo con lo que hay ahí? Pero bueno, yo creo que también hay un cambio de pensamiento, y entiendes que sí, que la música hay que compartirla, la música está para compartirla, y que no por eso vas a tener menos respeto, al contrario, tienes más incluso, y que el respeto muchas veces lo direccionamos en direcciones que creemos que ahí estamos poniendo el respeto de algo, pero si realmente piensas, tú dices, pero si es que eso de respeto, que yo creo que esto es más un toque que tenemos de que no, esto el respeto a esto, pero esto que respeto un es miedo, ¿no? Interno. Yo creo que sobre todo miedo, que al fin y al cabo deriva en ego para mí, ¿no? Y ellos fueron los que después de todo este trabajo, veníamos de la pandemia y tal, y hermanito, tienes que grabar y tienes que grabar y tienes que grabar, y después de pandemia hicimos unos 9 o 10 bolos con Viva en Generalife, en Granada, y una noche, pues después del bolo, tomándonos una cerveza allí en la recepción del hotel, tranquilamente. Claro, imagínate
una copa de vino, una cerveza, después de venir de una pandemia de medio año encerrado, al fresquito de la Sierra de Granada, aquello era como... impagable. Aquello era como que Dios se ha bajado ahora mismo, que se había bajado, lógicamente, y estaba allí delante tuya diciendo, pues, disfrutábamos. Y yo creo que todo tuvo que ver, ¿no? Un poco, bueno. ¿No? La cerveza bueno. Y el decir, pues mira, sí, tío, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a plasmar mis ideas? Claro que sí, las voy a plasmar y además comentas en el libreto que de alguna forma te sirvió para conectar con algo más grande que hay en ti, que entiendo que te refiere a tu alma, ¿no? Sí, bueno, también fue un proceso personal en aquella época. Yo creo que la pandemia activó un volcán dentro de mí y creo que dentro de muchísima gente, ¿no? Los que nos dedicamos un poco al tema del arte lo pasamos francamente mal. Yo creo que nadie puede comprender, se puede aproximar a comprender, pero fue muy complicado, ¿eh? Fue muy complicado, ¿eh? Muchísimas casas destruidas y la cultura fue muy golpeada en aquella época y eso no lo va a comprender nadie, ¿eh? O sea, yo intento de explicarlo incluso a mi compañera, que a lo mejor es la que más, mi compañera me refiero a mi mujer, ¿no? Que yo, y ella a lo mejor se aproxima más porque claro, lo vivía, lo vivió en primera persona. Pero claro, yo cogía el teléfono y llamaba a compañeros y es que no, yo me llamaban compañeros y no se los cogía, porque es que era fue complicado y yo creo que aquello fue la puerta, hablo de mí, ¿no? No sé a cómo llamarlo. Transformación no, porque estamos continuamente transformándonos, pero quizás sí a un despertar. Un despertar que hay que trabajarlo diariamente, como un gimnasio, además diariamente. Pero sí a lo mejor podríamos llamarlo a un despertar de organizar un poco el pensamiento. También fue un momento personal que lo activó la pandemia. Pero cuando empezamos a salir, yo como que sufrí así un momento más personal, más complicado de tener mi cabeza muy desordenada, ¿no? Y bueno, ahí empecé un poco a empezar a trabajar en mí, a olvidarme un poco de lo de fuera y empezar a trabajar un poco en lo de adentro, ¿no? Y claro, ahí cuando empezamos a trabajar un poco en lo de adentro, te das cuenta que lo de adentro está reventado, que no es lo de fuera, porque todo lo echamos afuera, ¿no? Fuera, no. Sí, el proceso, dicen los maestros de espiritualidad, que es al contrario, ¿no? Es de dentro hacia afuera. Claro, totalmente. Es todo dentro, todo dentro. Y bueno, y ahí empecé y comencé un poco a trabajar un poco dentro y ahí está la respuesta un poco a lo último que me has preguntado, que... Sí, a que te, digamos, la grabación del disco, la composición del disco te ayudó a conectar con eso más grande que hay en nosotros, que yo entiendo que es el alma, ¿no? La pandemia, el disco, me abrieron las puertas a empezar a hacer una introspección, que a día de hoy sigo haciéndola, a través de muchísimas técnicas y el disco y la pandemia fue lo que me hizo empezar a ordenarme un poco por dentro y a seguir en esa línea, ¿no? En esa línea, ¿no? Y... Pues me gustaría, Francisco, llegado a este punto, que profundizáramos un poquito más en el disco, ¿vale? Por ejemplo, Yo fui piedra, que es una soleá. Háblame de ese tema. Pues como te he dicho, al profundizar dentro, empiezas a quitar mucha paja y empieza a salir lo que para ti es esencial tuyo, ¿no? Yo fui piedra, creo que es lo más primario mío, ¿no? El origen mío, ¿no? Cuando yo era pequeño, yo le decía a mi madre que yo la veía, yo cuando ella se había casado o cuando estaba de novia con mi padre en la playa, que yo la veía. Qué bueno. Yo veía fotos y yo decía, sí, esto estaba ahí, cuando ya empecé a hablar. No, esto fue tal porque yo te veía, ¿no? Y decía mi madre, no, tú no me podías ver, cariño, tú no eras... Yo siempre recuerdo a mi padre y a mi madre que decían, tú no eras ni proyecto. Y decía, no, yo te veía, porque yo era de piedra. No, porque cuando te casas, tú te casaste en esta iglesia y aquí estaba y yo ese día estaba allí contigo. Porque yo te veía. No, cariño, tú no me podías ver, tú no habías nacido. Y yo le decía, no, yo te veía porque yo era de piedra.
en mi casa siempre fue algo irónico. Eso fue siempre este está macandé de la cabeza. Ya después mi madre empezaba a hablar con más gente, ya después al cabo de los años decía, oye, ¿tú cómo no le has echado cuenta a tu niño con lo que...? Pero yo creo que no era yo creo que eso es todos los niños y yo creo que somos todos los seres humanos que cuando nacemos y pasan cortos años estamos todavía más conectados a algo que a lo mejor viene antes de nacer. Exacto. Que cuando tenemos 50 años que estamos totalmente rellenos de paja, ¿no? Sí, sí. Y es más importante la paja que lo que realmente tenemos dentro, ¿no? Siempre tuve claro que lo que hiciese lo quería hacer desde la honestidad hacia mí. Y entonces pues Yo Fui Piedra es lo más primario, como he dicho antes, ¿no? Lo primero en mí, ¿no? Yo Fui Piedra, que lo empecé a decir con 4 años. Qué bueno. Y luego Callejón del Batanero, que es la taranta, también está muy vinculado, ¿no?, a tu infancia, ¿no? Claro, Callejón del Batanero es el callejón donde mi familia tenemos la casa en Frigiliana. Qué bueno. Frigiliana es un pueblo... Ahí lo estamos viendo la imagen. Sí. Frigiliana es todo lo que de los, bueno, lo más bonito de Málaga. Yo qué voy a decir de Frigiliana. Yo no soy de Frigiliana, no soy nacido en Frigiliana, yo soy nacido en Málaga, pero he tenido la bendición de que mis abuelos paternos y mi padre y mi tía son de Frigiliana y toda mi familia paterna es de Frigiliana. Qué bueno. Entonces pues yo he pasado media niñez en Frigiliana, sobre todo los veranos, Semana Santa, Semana Blanca aquí en Málaga. Y claro, yo me crié con mi... pasé todos esos momentos con mi abuela, con mis abuelos paternos, con mi bisabuela paterna. Qué bueno. Y con los hermanos de mi abuela paterna, que eran mis tíos abuelos, que para mí eran mis tíos. Y con sus hijos, que eran primos hermanos de mi padre, que para mí eran mis primos, ¿no? Es que esa vivencia, los que nos hemos criado en un pueblo, yo soy natural de Cuadra de San Marcos, eso es espectacular. Esa vivencia con tus abuelos, tus tíos, eso es increíble. Cuando estaba bailando un poco lo que viene siendo Callejón del Batanero, que era para mí una taranta, no me preguntes, pero esos aromas me venían. Qué bueno. Me acordaba de eso, y me acordaba de mi familia y de mis tíos que ya no estaban, y de mis abuelos, y de esos olores del pueblo, y de las correrías que me pegaba por allí, y de las casas puertas. Sí, yo me crié estaban las casas siempre, las puertas siempre abiertas. Yo bueno, recuerdo, entrábamos a las casas de todos los vecinos y bueno, y ellos lo permitían, claro, porque bueno, éramos niños y jugábamos y no teníamos maldad, ¿no? Las casas puertas es una de las cosas más bonitas de los pueblos. Esas puertas llenas de gente. En la casa puerta de mi bisabuela Dolores, al caer la tarde, a las 8 de la tarde, si esta entrevista la escuchan mis tíos, que seguramente la verán, 40 personas. Y los niños por allí correteando, ¿no? Y los mayores hablando. Y Callejón del Batanero está lleno de eso. Qué bonito, qué bueno. Y va dedicado a ellos, ¿no? A mi familia. Qué bueno. Luego, Emóvere es del espectáculo homónimo, ¿no?, de La Piñona. Háblanos un poquito de este tema. Correcto. Emóvere es un garrotín que compuse para Emóvere, que fue un espectáculo que hizo mi amiga Lucía, y que todos los músicos, todos los compañeros que venían ahí siempre decían, tío, tienes que estirar esto y tienes que seguir componiéndolo y tienes que grabarlo. Y me gustaba mucho el cachito que tenía, porque tenía un cachito solamente y me gustaba mucho, y bueno, y ahí pues empecé a trabajarlo y al final pues salió. Para mí es un tema súper divertido, donde me divierto tocándolo, y tuve también la suerte de que José Marín, guitarrista de aquí de Málaga, es el que graba las guitarras acústicas en este tema, y bajo la producción también de mi amigo Javier Teruel y tal, y bueno, Emóvere también es un guiño al continuo movimiento, ¿no?, que es lo que dice también la palabra en latín, ¿no? Y fue una época también muy bonita de mi vida, ¿no? La composición de Emóvere para el espectáculo de Lucía y todo lo que ha acontecido en los años, ¿no? Hasta formarse el tema de Emóvere completo, ¿no? Es un poco... Y luego llega, bueno, un tema también muy especial del disco, ¿no? Regalo de Dios, que es una bulería que le dedica a tu hija, a Soleá,
que por cierto te hace la crítica más sincera del disco al final. Dice, papá, esta es buena. Que además la ilustra en YouTube, ¿no? Con un dibujo de tu niña. Sí, sí, sí. Nah, ese tema es igual. Era una bulería, pero cuando la estaba tocando tenía a mi niña en la cabeza y bueno, estas cosas que... la magia de la música, ¿no? Y hablé con Ismael el Bolita, y se lo comenté y de momento me pasó 4 letras o 5 letras, ya me empezó a pasar bocetos de letras y tal, y no creo que me pasara mucho porque las 3 primeras o 4 primeras que me pasó ya le dije, van a ser estas. Las compuso él y nada, es un tema muy especial porque desde luego los niños son regalos de Dios, la verdad, y mi hija para mí es bueno. Todo es una bendición en la vida, ¿no? Para mí todo es una bendición en la vida, pero los hijos son grandes maestros que te ayudan a ese proceso de interior, introspección que te hablaba antes, ¿no? Te ayudan a estar, pero a estar de verdad. Y te ayudan a aprender, ¿no? De los niños de los que más aprenden. Muchas veces los padres, ya mayores, que como que no le hacen caso a lo que dicen los hijos, pero sí, de los hijos es de lo que más se aprenden, ¿no? Claro. Se suele decir que los hijos son versiones mejoradas de los padres, ¿no? Bueno, sí, para algunos padres. Para otros padres, los hijos siempre van a ser los hijos y sí. Yo soy el capitán, ¿no? Sí, sí. Pero los hijos deberían de ser, ¿no? Versiones mejoradas de los padres. Y en este caso mi hija es para mí mi regalo de Dios, la verdad. Totalmente. Ese tema va para ella. Y luego, Hombre de Fe. Háblame de Hombre de Fe. Pues Hombre de Fe creo que al fin y al cabo es el que engloba todo este susurro de lo invisible, ¿no? Hombre de Fe es un tema muy especial. Que cuando estaba jugando, componiendo y estaba dándole un poco de forma a esa plastilina, pues recordaba todo lo que estaba viviendo, ¿no? Quizá interiormente, de todo cómo se estaba ordenando. Hombre de Fe fue el tema que, cuando todavía ni siquiera sabía que se iba a llamar Hombre de Fe, fue el tema que ordenó, por ejemplo, me ordenó en la cabeza el que yo no le iba a poner soleá a la soleá, taranta a la taranta, bulería a la bulería o garrotín al garrotín. Eso te iba a decir, que no poner los palos... Pues Hombre de Fe fue la seguidilla esa, fue la que causante. Decidiste que no lo ibas a hacer, ¿no? Fue la que me... Al fin y al cabo yo creo que fue la música, ¿no? La que me hizo llegar al pensamiento y al entendimiento, sobre todo, de que no quería etiquetar nada en este primer trabajo. No quería etiquetarlo, porque creo que vivimos en una continua... Todo lo etiquetamos, todo. Y yo creo que las cosas simplemente son, sin tener que poner tantas etiquetas. Poner tantas etiquetas a las cosas, y habrá cosas que conectan y resuenan más en mí y habrá cosas que no conectan ni resuenan más en mí. Pero por eso no tengo que decir bueno o malo, ¿sabes? Lo que no resuena en mí, a ti te hace llorar. Totalmente. Sí, nunca se sabe el efecto que tienen yo siempre cuento lo mismo. Las cosas en los demás. Cuando era más niño, me acuerdo una vez en casa de mis padres, que a unos colegas míos, le dije, ven que te voy a poner una cosa que vas a flipar. Y le puse un macho por seguirilla de Manuel Agujeta, Olé, que era lo que yo escuchaba. Y yo me acuerdo que los 3 se quedaron mirándome. Eso, amigos tuyos. Amigos míos. ¿Y tenían alguna afición al flamenco o ellos? Bueno, mira la contestación. Empezaron así a reírse. ¡Buah! ¿Pero esto qué es lo que es? Tú te estás quedando macande de la cabeza. No, de qué cosa más fea, colega. Espérate que tú vas a flipar con lo que te vean. Y me pusieron breakbeat. Uno que se llamaba DJ Culture, eso que era muy... un DJ. O sea, dos cosas totalmente opuestas. Y me hacían, mira, los vellos de punta. Y yo decía... Tronco, los vellos de punta, ¿cómo? Pero si eso es para que te explote el cerebro. Quiero decir con esto... Claro, que todo es muy relativo. Todo es muy relativo. O sea, lo que han... ¡Qué arte! A mí me puede partir el alma, pues... Claro, a lo mejor a otro le parte el cerebro. No le llega, y al revés, ¿no?
Háblame de Luz Invisible, que se lo dedica a Álvaro Postigo López, que por cierto, ¿quién es esta persona? Pues Álvaro Postigo López es un amigo mío que ya no está en este plano, violinista, que apareció en una época de mi vida muy bonita y fue corta pero muy intensa. Fue una de las personas más increíbles que yo he conocido por lo menos en mi existencia, que sembró una semilla fuerte en mí y yo creo que en todos los que lo conocimos. Era un musicazo, esté donde esté, espectacular. De la música y el flamenco de Málaga perdió ahí lo que podría haber llegado a ser, porque era un pedazo de músico con una flamencura increíble, unas maneras espectacular. Bueno, el que escuche esta entrevista, esta entrevista que lo conociese, sabe de lo que estoy hablando. Y en este caso, pues también para mí personalmente, ya te digo, sembró una semilla que a día de hoy perdurará hasta que yo esté aquí. Y fue muy importante para mí, una de las personas más importantes de mi vida. Y como no, pues después del trabajo interior, pues te das cuenta también que hay cosas que no se ven, que están ahí, señales, y que no le echamos cuenta, ¿no? El ser humano, ninguno le echamos cuenta. Eso es místico, eso es... Pero eso está ahí. Totalmente. Y eso está ahí. Se nos va el tiempo, Francisco, y bueno, voy a decir que se cierra el disco con Por eso no se pide perdón, una bulería donde está muy bien arropado por Antonio Luque Canito al cante, los jaleos de Miguel Rosendo, los pies del Choro, entre otros. Magníficas, por cierto, esas bulerías, pero no quiero despedir la entrevista sin que me hables un poquito de la presentación que va a ser de este disco, de Susurro de lo Invisible, aunque tú el espectáculo lo has titulado Viaje al centro de mí mismo, que bueno, al fin y al cabo creo que va en la misma línea, ¿no?, de lo que estamos hablando. La cita, no se olviden, tomen nota, será el 18 de julio a las 9:30 en el Auditorio Felipe VI de Estepona, y vas a estar muy bien acompañado por invitados de lujo, ¿no? Manuel Liñán, que va a ser el director del espectáculo, Rocío Molina, Alfonso Losa y Remache de Málaga. Cuéntanos. Nada, pues empezando ya a ponerme un poco nervioso con esa cita, pero con unas ganas tremendas de poder hacer esto realidad. Nada, la primera vez que tengo un día en la Bienal de Málaga, que se lo agradezco desde aquí a la Bienal por darme esta oportunidad, y nada, la voy a aprovechar para presentar mi disco. A priori parece un disco, una presentación de guitarra solista, pero como lo que hemos iniciado el programa y la entrevista hablando, me voy a basar en el planeta del baile. Entonces voy a presentar ese disco desde la mirada y desde donde yo me muevo, ¿no?, que es desde el baile. Entonces, pues bueno, comenté la propuesta a mis compañeros, a Rocío, a Manuel, a Alfonso, a Remache, y todo desde el minuto uno me dijeron: cuenta con nosotros, estamos ahí. Qué bueno. Alfonso en todo momento súper implicado, Rocío, Manuel pues me va a dirigir un poco esta historia, y nada, al fin y al cabo es la presentación de lo que viene siendo Susurro de lo Invisible, que es mi disco, pero desde otra mirada, no desde la mirada del guitarrista solista, que yo no me siento ahí, porque no he direccionado mi carrera para eso. He direccionado mi carrera más para tocar, para bailar. Y bueno, entre ese romanticismo del baile y de lo que va a ser la presentación del disco, pues vamos a andar, ¿no? Pero muy contento pues imagínate, de tener a mis ídolos ahí conmigo, ¿no? Qué bueno, pero eso te lo has ganado tú a pulso. Bueno, pues sí, seguramente. Muchísimo trabajo con ellos, sobre todo con Manuel y con Alfonso, porque antes hablábamos de Manuel, de lo importante que ha sido para mí y de lo importante que es, pero como te decía, en cada época hay personas, ¿no? Y llegan personas importantes, ¿no? Y también tuve en mi época, llevo 4 años con Alfonso Losa,
que también es una persona profesionalmente y personalmente que llegó a mi vida y ha sido bastante importante, y es bastante importante, ¿no? A nivel profesional y a nivel personal también, ¿no? Con Rocío llevo 2 años ahora y estamos empezando ahí no hemos dado tiempo a hablar porque se nos va el tiempo, pero recuerdo en un homenaje a Carrete en Torremolinos que tenía a mi lado a Rubén Lara, y Rubén Lara flipó contigo porque el baile de Rocío y tu toque llenaste el escenario. ¿Eso cómo se hace? Eso es magia, ¿no? Nah, eso es estar con los fenómenos que son ellos, porque ellos son... ¿Qué vamos a hablar profesionalmente? A Rocío la conozco menos, pero como persona espectacular, los 3, bueno, todos los que vienen ahí. Pues no se lo pierdan, el próximo 18 de julio en el Auditorio Felipe VI de Estepona a las 9:30, Francisco Vinuesa presenta su disco Susurro de lo Invisible bajo el título Viaje al centro de mí mismo, en la Bienal de Málaga, de Flamenco de Málaga, con invitados de lujo como Manuel Liñán, que lo va a dirigir, Rocío Molina, Alfonso Rosa y Remache de Málaga. Francisco, ha sido un placer y un honor tenerte aquí con nosotros, y fíjate, se me ha hecho cortísima, tienes que volver. Adelante. Bueno, si sale todo bien el 18, a la siguiente semana, como decimos en el arte, ¿no? Dice, si no me meten preso, aquí tienes tu casa cuando quieras. Por aquí. ¿Vale? Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ti, siempre. Y enhorabuena por la labor que hacéis y el espacio que le dais al flamenco. Muchas gracias. Y nos vamos con Francisco Vinuesa, nuestro invitado de hoy, por Soleá, en la Sociedad El Dorado de Barcelona. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.